tal? Bienvenidos a una nueva edición de En el Círculo. Vamos a platicar hoy de las MIPYMES y de los recursos con los que cuentan pues, para colocar sus productos, sus servicios. Y para eso déjame presentarle a nuestros invitados de este programa. Y saludo en primer lugar a Luis Godoy Rueda, él es director de la Unidad de Inteligencia Económica Global de la Secretaría de Economía. ¿Qué tal, Luis? Hola Mario, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes. Hola Mariana, mucho gusto estar por aquí y gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti y saludo también justo a Mariana Paricio, coordinadora del Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos. ¿Qué tal, Mariana? Hola Mario, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto compartir con Luis y con el auditorio. No, hombre, al contrario, el gusto es nuestro tenerlos por acá. Y vamos a platicar, Luis, de esta nueva plataforma, Comercia MX, que se presenta como una nueva red digital, una red global para las MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas. A ver, cuéntanos cómo nace esto, por favor, Luis. Claro, Mario. Pues mira, Comercia MX es una nueva plataforma e iniciativa de la Secretaría de Economía que acabamos de lanzar hace 2 semanas más o menos. La presentó la secretaria Cloutier junto con la subsecretaria Luz María de la Mora y autoridades del BID que estamos desarrollando con ellos. Esto es muy importante. Es una iniciativa en conjunto y en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo y en específico con un grupo dentro del BID que se llama Conecta Américas. Les platicaré un poco más a detalle sobre esto. Comercia MX es básicamente una plataforma donde las MIPYMES mexicanas pueden encontrar oportunidades de negocio. Ese es el objetivo. Es un espacio digital donde lo que queremos es que materialice negocios, es decir, que vendan sus productos, sus servicios, y en este caso con el gran atractivo de que quienes están ofertando y quienes están buscando este tipo de productos son empresas globales, ¿no? Entonces es básicamente una plataforma, una red empresarial donde queremos hacer ese match entre la empresaria mexicana y las empresas globales que están buscando productos mexicanos. Ok, a ver, vamos a entrar al detalle y ahorita platicaremos ya con Mariana el tema del contexto y el tema y qué otros factores hay que pueden jugar, pero para tener más conocimiento de esta plataforma, Luis, a ver, ¿qué se necesita en términos de participantes en esta plataforma para poder estar ahí? Y lo pregunto tanto en el lado de quien oferta, digamos, qué requisitos, qué criterios tiene que cumplir, como de quien participa pues, como consumidor de estos productos y servicios. Para registrarse es muy fácil el inicio y puedes ir creciendo dentro de la plataforma. Ustedes, Mario, Mariana, todos los usuarios que nos están viendo, pueden hacer un registro de su persona y entrar y ver ciertas funcionalidades de la plataforma, ver las oportunidades de negocio. Incluso hay, si ahora ingresan a comerciamx.economia.gov.mx, verán las múltiples funcionalidades sin necesidad de registro. Ahora, si ustedes quieren registrar una empresa, en efecto se requiere brindar cierta información importante y lo más importante es que nosotros realizamos un proceso de verificación, es decir, las empresas que están registradas en Comercio MX, que ya son bastantes, porque como nos conectamos con Conecta Américas ya tenemos una masa crítica de empresas que participan dentro de la plataforma, ya son verificadas. Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, ofertar algún tipo de bien o servicio, nosotros nos aseguramos de que la empresa exista. Incluso tenemos un proceso de verificación para ver si la empresa, por ejemplo, tenemos un proceso de verificación si es una dueña, es una empresaria, si es una empresa de mujer. Y conforme vas creciendo, digamos, tu perfil de empresa, pues al final es mejor. Recomendamos ampliamente que pongan la mayor cantidad de información, fotografías, detalles de la compañía, detalles de los servicios que ofrecen. O sea, Al un final, poco, perdón que te interrumpa, Luis, pero para entenderte, y por supuesto la invitación a nuestros amigos, amigas, es que entren a la plataforma, lo miren y lo vayan completando ustedes mismos, pero un poco como ocurre con los perfiles personales de plataformas como estas tipo LinkedIn, ¿no? Donde exactamente. mientras más información pongo, pues más confianza puedo generar y más claridad tiene el usuario, o en este caso la persona que está interactuando, de con quién está haciendo la relación, ¿no? Exactamente, es una red social y como les platicaré ahora, tiene funcionalidades de red social, ¿no? Generas comunidades, generas perfiles que se van encontrando, hay diferentes tipos de perfiles, pero al final es eso, como bien lo dices, Mario, es una red social donde lo que queremos es que más empresas publiquen mejor información.
Un último punto antes de empezar a poner esto en contexto. ¿Tiene costo para quienes están inscritos? No, es completamente gratuita. Eh, lo que nosotros tratamos de hacer con Comercio MX es hacer disponible una plataforma de este tipo que es público y es gratuito y está desarrollada de inicio así, pero con la idea de incluir a más MIPYMES mexicanas que no tienen forma de acceder a este otro tipo de plataformas que luego cobran, ¿no? Claro. Nosotros es una plataforma 100% gratuita. ¿Y cuál es el tamaño mínimo que tiene que tener? Porque estoy pensando, a lo mejor no es este producto para ellos, pero de pronto de profesionistas que pueden prestar servicios que no necesariamente están conformados en términos de empresa, ¿no? Pienso más proveedores de pronto de servicios contables, fiscales, diseño. Esto que además ahora en tiempos de pandemia ha crecido mucho, ¿no? Personas que pueden prestar servicio en cualquier parte del mundo a diferentes empresas. ¿Esos pueden entrar aquí o es para una forma de organización que es la empresa formal como la podemos pensar? Es una pregunta muy interesante porque de inicio una de las ventajas que tiene Comercio MX es que no es nada más para productos, como bien dices, es para servicios también. Y a diferencia de muchas plataformas digitales como B2Bs, B2Cs, incluso marketplaces grandes como las que seguramente utilizan muchas empresas para distribuir productos vía comercio electrónico, la característica de Comercio MX es que incorpora e incluye servicios. Ahora, en el proceso de verificación sí tiene que tener un RFC, la empresa. Uh -huh. Entonces, puede ser una empresa de servicios, pero tiene que ser una empresa formal, registrada ante el SAT. O sea, Sí, son empresas, no personas físicas con actividad empresarial, por ejemplo. personas morales y personas físicas con actividad empresarial. Así se puede. Sí. Perfecto. Muy bien. Ahora, a ver, Mariana, ¿por qué es importante que existan este tipo de plataformas? Y yo diría, ¿y por qué es importante en este momento en particular que existan este tipo de plataformas? Bueno, la verdad es que es una plataforma innovadora, debo decirlo, recientemente salió, como bien lo sugirió Luis, y que responde también a las necesidades. A ver, la política comercial mexicana ha identificado a las pymes como un sector importante dentro de la economía del país. Las pymes son las que generan una mayor cantidad de empleos, ¿no? Y por otro lado, pues su exportación es bastante reducida, ¿no? Tanto de bienes como de servicios, principalmente por las externalidades, ¿no? Propias del tamaño de su economía, ¿no? Entonces, perdón, de su producción. Entonces, digamos que no es privativo de esta administración, ya es un tema que ha venido de administraciones anteriores. Se han identificado por parte de la Secretaría de Economía problemas que afectan a este tipo de empresas, ¿no? La limitada participación en el comercio exterior, una escasa vinculación con sectores dinámicos de la economía, una deficiente capacidad de los recursos humanos, esto mismo que decía Luis. Y, parte de lo que tiene la propia página son cursos, talleres, blogs, artículos que permiten dar capacidad, ¿no? Identificar capacidades de todas estas pequeñas y medianas empresas. También hay una falta de cultura de innovación, un bajo nivel de vinculación con el sector académico, por decirlo de alguna forma, y un limitado acceso a las fuentes de financiamiento, ¿no? Entonces, creo que, digamos, ese es, por un lado, las pymes son una parte muy importante de los empleos que genera nuestro país, pero son muy poco en términos de la proyección que tienen en el comercio exterior y de lo que representa. En realidad, yo aplaudo esta iniciativa de la Secretaría de Economía. Creo que hay gente muy lleva muchos años en este trabajo, una gran cantidad de expertos, y justo esta vinculación de Conecta Américas junto con el Banco Interamericano de Desarrollo y la propia Secretaría de Economía, pues tratan de dar, ¿no?, en este marco también de pandemia, un acceso a que las empresas puedan vincularse con el exterior. Más o menos yo me hacía una idea, aunque bueno, esto también podemos preguntárselo a Luis, este trabajo que hacía o que hace Bancomex, ¿no? Pero con empresas medianas y grandes, ¿está? Pero ahora al sector de micro y pequeñas medianas empresas en una plataforma digital donde el acceso sea donde sea mucho más eficiente y parte del mundo puedan identificar parte de los trabajos que hacen o de los bienes y servicios que se producen en este país. Un
una de las principales, digamos, características que se enfrentan las pequeñas y medianas empresas es, uno, entrar dentro de la cadena de valor, ¿no? Tier 1, Tier 2, Tier 3, ¿no? Dentro de grandes sectores. Estoy pensando, por ejemplo, en la automotriz, donde ya es mucho evolucionado, pero bueno, que hay otros sectores en los cuales tenemos una ventaja competitiva, ¿no? Respecto en el comercio internacional, y que poco se hace. Yo estaba analizando en la encuesta de ENAPROCE, ¿no? Que la más ¿Cuál reciente es? ¿De quién es esta es, encuesta? es una encuesta del INEGI, ¿no? Ok. Que puede claramente decirnos cuáles son estos o los objetivos, pero digamos lo interesante, y la última versión que yo encontré en el sitio web, ¿no? Lo hacemos de forma electrónica, fue justo en el 2018. Y digamos, una de las cuestiones importantes que identifican las pymes es que no tienen acceso a financiamiento, ¿no? Por ejemplo, en estos datos, de un total de las empresas de este tamaño, digamos, de las empresas mexicanas en el 2017, ¿no? El acceso que tienen según por tamaño de empresa, solamente el 8% tiene acceso, ¿no? A financiamiento. Las pymes, de aquellos que tienen financiamiento, son el 23% alrededor, ¿no? Y las micro, el 7.6%, alrededor del 8%. Te das cuenta que es relativamente muy pequeño, y por supuesto, pues el capital, ¿no? Para generar innovación y competitividad, pues es absolutamente importante. ¿Por qué les preguntaron, no? ¿Por qué ustedes no participan en cadena de valor? ¿Cuáles son las cuestiones en las cuales las pymes identifican? Alrededor del 35% sugiere que tienen falta de información, ¿no? Que justo lo que trata esta plataforma, por lo que entiendo, es proveer información a estas pequeñas y medianas empresas sobre la oportunidad de negocio. Otro porcentaje importante, alrededor del 26%, sugiere que tiene que ver con el giro de la empresa. Entonces es una muy buena señal que se identifiquen, ¿no? Bienes y servicios, tanto de personas morales como físicas, como empresarial, ¿no? Un porcentaje importante, y esto también es parte digamos, de la propia estructura comercial de México y de los acuerdos que hemos firmado, es que no lo considera necesario, ¿no? Más o menos alrededor del 19% sugiere que no lo considera necesario. O sea, no considera necesario insertarse en cadenas de valor. Claro, pero por las mismas dificultades, ¿no? Lo que, digamos, parte del desconocimiento tiene que ver, bueno, no lo considero necesario porque puedo posicionar mis productos. No veo como, o sea, se sumen más los costos, ¿no? Que los beneficios de poder exportar a nivel internacional, y el 16% dicen no le interesa, ¿no? Entonces, te das cuenta, es un porcentaje muy importante. Estamos hablando que más o menos alrededor del 30% de las micro, pequeñas y medianas empresas, por falta de información, puede ser que oportunidades de negocios. Ahora bien, de aquellas que participaron en las cadenas globales de valor, lo que identifican como el principal beneficio es, uno, por supuesto, acceso a mercados, ¿no? Más o menos alrededor del 30%. Otro tiene que ver con algo que se llama aprendizaje, ¿no? Que también forma parte de acuerdos distintos entre economías de distinto nivel de desarrollo, o insertarse en nuevos mercados, mejores prácticas de administración y planeación, ¿no? Que tiene esto que ver con el alrededor del 12% acceso y capacitación técnica. El 19% dice, bueno, tengo una mayor estabilidad en demanda y en los precios, que se identifican. El 15% creación de un nuevo historial crediticio, que también es importante para medianas empresas, y el resto dice otros. Entonces, a ver, para dar... Sí, no, es que justamente me gustaría ahorita ir desglosando varios de los puntos que estás planteando, porque lo que nos estás poniendo es una radiografía, pues, de los principales problemas, ¿no? Ahorita creo que nos diste un buen primer panorama, que nos detendremos en varios de los aspectos, pero el tema del financiamiento, el tema de la vinculación con estructuras que te generan estabilidad en los ingresos, que te permiten invertir, capacitación, profesionalizarte. Y yo ahí quisiera, Luis, conocer tu punto de vista sobre esto que estaba planteando ahorita Mariana, a reserva de que en los siguientes segmentos nos detendremos en varios de los puntos que planteaba ahorita. Pero, ¿cuál es tu diagnóstico? Es decir, porque yo tengo la impresión de que justamente esto que decía Mariana nos pasa, que tenemos acuerdos comerciales, se dice mucho, ¿no? Ningún país tiene acuerdos comerciales como México, lo cual es cierto. Eso ha permitido, también es cierto, el desarrollo de segmentos que se han conectado con esa maquinaria,
y pienso, por ejemplo, que todos los que están vinculados hoy a la industria de Estados Unidos, que va a crecer 6% a lo mejor este año, hombre, pues saquen el confeti, ¿no? Porque no solamente se van a recuperar de la caída, sino van a crecer más de lo que venían creciendo, si es que se cumplen los pronósticos. Sí. Pero ¿qué pasa con todo este segmento de empresas en México que no logran vincularse a esto y que francamente, pues Temec o no Temec, no logran conectarse? ¿Cómo lees tú esto? ¿A qué atribuyes y qué tan conectado percibes este sector de pymes con esta otra economía? No, pues tenemos cifras que nos indican lo preocupante que es A ver, la baja participación en el comercio exterior de las MIPIMES. Solamente 2% de las exportaciones mexicanas provienen de MIPIMES. 2%. 2%. Hay una Ok. altísima concentración, y esto es sabido, ¿no? Eh, no nada más desde el punto de vista del tamaño de empresas, sino, por supuesto, desde el punto de vista regional. Nuestras exportaciones, naturalmente, están concentradas en Estados Unidos, y dentro de Estados Unidos están concentradas en 5 estados, en 4 estados incluso, ¿no? O sea, el 80-90% del comercio exterior tiene una altísima concentración. Por supuesto, hay una altísima concentración también en cuanto al tipo de productos que exportamos, y esto se nota también, pues naturalmente las MIPIMES son mucho más diversas que las grandes empresas exportadoras, y más no recuerdo precisamente la cifra, pero está alrededor del 80% de las exportaciones de nuestro país son en manufactura. Oye, y Manufactura es una un... pregunta ahí, Luis, nada Sí, más para entender, porque a lo mejor hay quien dice, bueno, es lógico que empresas más grandes tengan más capacidad de cumplimiento legal, logístico, etcétera, y puedan vincularse más a las exportaciones. Pero en otras partes del mundo es igual, o en otras partes del mundo, estas pequeñas y medianas empresas sí han logrado conectarse más con el mercado de exportación. tal cual. En otras partes del mundo la participación de las MIPIMES es mucho mayor, Ok. incluso en competidores y países con estructuras económicas parecidas a las nuestras. Turquía es un ejemplo, Italia es otro ejemplo donde eh, las MIPIMES participan con más del 10% en las exportaciones. O sea, realmente el caso mexicano sí es especial en ese sentido, ¿no? Y por supuesto que tiene que ver con, en México es una plataforma de exportaciones, Ujú. somos una potencia exportadora, eh, y digamos eso es una herencia de la forma en que se concebía la exportación. Precisamente ese es uno de los retos que tenemos, que más MIPYMES se incorporen a estas cadenas globales de valor, no necesariamente a emprender su propia exportación, ¿no? Sino que se suban a estas cadenas Ujú. tradicionales, incluso a proveedores locales, ¿no? Para que, para que se conecten a economías globales. Y me alegra muchísimo que yo estaba escuchando ahorita a Mariana, y es casi como escucharnos a nosotros en la Unidad de Inteligencia Económica Global, porque coincidimos plenamente con el diagnóstico. La ENAPROSA 2018 es como nuestra guía. Eh, pero me gustaría, particularmente hay un dato que es muy sorprendente, creo yo, de la ENAPROSA. Lo dijiste, pero a la audiencia hay que decirlo claramente. Sí. La primera razón por la cual las empresas no están exportando es porque no tienen información suficiente y adecuada. Ok. O sea, no es financiamiento. Sí, el financiamiento es el que, digamos, capacitación, pero Pero el tradicionalmente primer factor, el primer factor es información. ok. O sea, 35% es un gran porcentaje, y es una gran oportunidad también, porque eso se puede resolver. Digamos, eso es lo que le llamamos un quick win. Podemos ofrecer información relativamente fácil, Sí. y es algo que pues hemos tratado de hacer. Comercio MX es un espacio digital que nos permite hacer eso, pero también lanzamos recientemente Data México, que es otra plataforma que también trata de atacar ese problema, ofrecer información más estadística, geográfica, para que las empresas encuentren oportunidades. También Exporta MX es otra plataforma que desarrollamos con el mismo objetivo. Este es un algoritmo que te permite identificar mercados potenciales en el exterior, tanto países como productos. También les recomiendo que le echen un ojo, pero lo que les quiero decir es que la falta de información en realidad es una gran oportunidad para el Claro. Estado mexicano, Sí, porque porque podemos son de hacer. esas cosas que puedes subsanar relativamente Así rápido, es. mientras que hay otras que son mucho más complejas. Para cerrar este segmento, Mariana, yo quisiera, insisto, a reserva de regresar en el siguiente sobre cuáles son nuestras dolencias, qué nos duele y qué resolver. ¿Qué dirías tú que en esos otros países, lo que nos decía ahorita Luis, de esas otras economías, como la turca que nos ponía el ejemplo,
que han permitido esta mayor vinculación en el entendido además, y retomo otra vez lo que dijo Luis, no es necesariamente que todo el mundo se vuelva exportador, sino que te vincules con cadenas, y tú ponías el ejemplo que es el que todos quizá entendemos más claro, que es el de las armadoras de autos, ¿no? Tú tienes pequeñas empresas en Querétaro, en Guanajuato, en Saltillo, en muchas ciudades del país, en Puebla, por supuesto, que no están vendiéndole directo, pero sí le venden a alguien que le vende a la Volkswagen o a la Audi o a la Toyota o a la Honda, y entonces eso les permite pues, crecimientos muy importantes. ¿Qué dirías que en otros países ha permitido estos eslabones, digamos, más virtuosos? Bueno, creo que algo importante que también se ha desarrollado en México, y de ahí el sector automotriz es, pues, digamos, es el gran ejemplo, tiene que ver con la creación de clústeres, ¿no? ¿Qué Digamos, son los clústeres para los hispanoparlantes que no? cierto, perdón. A ver. Son, digamos, en un espacio geográfico con acceso a una buena conexión de transporte Ok, logístico, se aglomeran o están juntas distintas empresas de un mismo sector. ok. Eh, en este sentido, bueno, si tú claramente es muy identificable en México, el norte del país, el Bajío, pues son clústeres de industrias específicas. El tema aeroespacial en Querétaro, ¿no? Exactamente, ¿no? El automotriz, digamos. Software en Jalisco. Exactamente, ¿no? Es como bastante claro. ¿Cómo se pueden vincular? Hay algo, y me voy a ir adelantando un poquito, pero un poco para hacer un detonador. Creo que parte del TEMEC, el incremento del componente nacional puede ser una muy buena, un buen pretexto, si me permite decir la Sí, palabra, sí, sí. insertar estas micro y pequeñas empresas. ¿A qué me refiero con esto? Ellos son proveedores locales, conocen el mercado, es decir, estas grandes empresas no solamente pueden tener parte de digamos, parte de su componente dentro de la cadena de valor, sino también pueden posicionar sus productos en el mercado local. Entonces, estas empresas conocen el mercado local, se pueden ahorrar muchas cuestiones, ¿no? Como, por ejemplo, almacenaje, términos de embalaje, no sé, por así algunas cosas. Son proveedores locales que pueden estar en tiempo, ¿no? Insertarse dentro de la cadena, llegar al porcentaje del componente nacional de una producción, por ejemplo, en el caso de América del Norte. Entonces, y creo que mucho tiene que ver, uno, de nuevo, información, tanto de las pymes, pero también de las grandes Claro. empresas. Es decir, bueno, hay un clúster que se está desarrollando, sí, pero también vale mucho la pena es cuál es la experiencia que tiene esa empresa, también que es empresa de información, que se vayan especializando, ¿no? A mí siempre me pregunto cuando estudio política comercial y el comercio en México es, ¿qué pasa con la transferencia en tecnología? Creo que eso es un gran tema, Claro. porque, digamos, sí es cierto, lo que queremos es que las pequeñas y medianas empresas estén dentro, que produzcan más, que sean mucho más... Pero que después desarrollen conocimiento. Exacto, pero que Claro. desarrollen ventaja De competitiva. acuerdo. Te voy a detener ahí un momento, Mariana, con ese tema, porque tenemos que hacer una pausa, pero vamos a regresar con eso. ¿Cómo lo hacemos para generar mayor valor, para generar mayor investigación y cómo las redes pueden ayudar a eso que nos estás contando? Si te parece, lo platicamos regresando del corte. A ver, estamos de regreso y antes de la pausa, Luis, Mariana nos estaba diciendo un tema central, ¿no? Decía ella, bueno, ¿y cómo se genera conocimiento? ¿Cómo se aprende? Porque además eso te permite después innovar, eso te permite después tener mayor valor en tu producto, desarrollar empresas propias. Es decir, creo que le estás dando un punto clave que además, por si no nos quedaba claro, ahora con las vacunas y con las pruebas y con todo el tema de COVID, entendemos la importancia de desarrollar conocimiento y tecnología propia. Y ahí te pregunto, Luis, esta plataforma de la que hemos estado platicando, ¿cómo aborda este componente del conocimiento, del diálogo, de la investigación, o sea, de generar valor y conocimiento, digamos, entre las propias cadenas? Sí, es fundamental. Tenemos varias formas de hacerlo. Eh, si ustedes exploran hoy Comercia MX, encontrarán ya disponibles un montón de contenido sobre
el paso a paso de cómo exportar, información de trámites y regulatorias sobre las exportaciones. Estaremos publicando continuamente junto con instituciones aliadas. También, muy importante, tendremos capacitaciones y talleres. Ya tenemos un par de seminarios próximamente donde vamos a través como este esquema de red a juntar comunidades, incluso sectoriales, regionales, para que tengan capacitaciones especializadas. Esto es muy importante porque hay mucha información disponible, hay muchas iniciativas de capacitación a empresas y nosotros lo que hemos identificado es que las empresas ya están demandando capacitaciones cada vez más especializadas. Entonces queremos que Comercia MX sea ese espacio. Estamos trabajándolo junto con otra plataforma que también desarrollamos en la Secretaría de Economía que se llama MIPYMES MX, que es más con una vocación local, nacional, pero que también tiene un fuerte foco de capacitaciones y de hecho ya se están generando varias muy interesantes. Pero respecto a tu pregunta de valor, hay un principio creo que es bien importante mencionarle a las empresas y es que la exportación en sí misma es un proceso de innovación para las empresas. Cuando una empresa decide exportar, está generando procesos productivos al interior de su empresa, pero también procesos incluso colectivos, y ahora les diré con más detalle a qué me refiero con esto, porque es realmente una aventura, ¿no? Tienes que generar diferentes pasos importantes para materializar la exportación, pero desde la digitalización, que es uno de los temas cada vez más importantes, una empresa que hoy quiere exportar realmente tiene que estar digitalizada y tiene que tener varios mecanismos. Otro, por supuesto, el financiamiento, que ya lo hablábamos. El financiamiento es una búsqueda, realmente una odisea, no solo en México, sino en otros países. Y justo en Comercia MX queremos mostrar información de tanto servicios de la banca de desarrollo, ya hablábamos de Bancomex, pero también hay servicios muy innovadores de financiamiento que están surgiendo, por ejemplo, servicios de factoraje para empresas exportadoras. Son servicios muy especializados de financiamiento que están aprovechando también pues algunos problemas naturales de cómo se financian las empresas exportadoras. Entonces, insistir en que la exportación es un proceso de innovación en sí mismo y que abre la oportunidad a que otras empresas entren en estos procesos de innovación. Por ejemplo, cuando una empresa, digamos una empresa de mezcal, ¿no? Decide exportar a un mercado nuevo, digamos quiero pensar en un país no tradicional, no sé, un país quizás escandinavo donde no ha entrado el mezcal. El proceso y el conocimiento que genera en eso le va a ayudar también a otras empresas más adelante. Entonces es un proceso colectivo al final, tiene externalidades positivas para otras actores. Bueno, porque además, digo, si le empieza a vender mezcal a los noruegos, pues a lo mejor después del mezcal ahora quieren las tortillas o quieren, ¿no? O sea, vas abriendo mercado y vas generando nichos de demanda culturales, Así que es. pueden ir construyendo como marca, ¿no? Como marca país, no solamente como cada producto por separado. Exacto. Ahora, yo quisiera regresar, Mariana, contigo a esto que apuntabas, porque decías y con toda la razón, pues cómo le hacemos para que en el proceso, en este proceso que decía Luis de aprendizaje y en este proceso de vinculación con empresas más grandes para generar productos que terminen llegando a mercados internacionales, hay transferencia de conocimiento. ¿Qué prácticas tendríamos que estar haciendo y replicando para que eso suceda? Bueno, esa es la pregunta del millón, Mario. Creo que llevamos más de 20 años intentando identificar esto. Ok, creo que estoy de acuerdo con Luis en el punto que sugiere que la exportación en sí mismo es un proceso de innovación. Implica un costo. ¿Y quién asume ese costo? Digamos, soy una pequeña o una mediana empresa que quiero explorar nuevos mercados, utilizar un acuerdo mega regional. Por ejemplo, en el CPTPP en México quiere entrar a Singapur, ¿no? A un mercado, digamos el mezcal, ¿no? Que ahora todo el mundo queremos mezcal. Esa empresa que está en este proceso de innovación, de entrar a un nuevo mercado, implica costos. Esos costos, ¿quién los asume? Porque también el conocimiento es costoso. Claro.
tipo de el idioma, el embalaje, las reglas de El importación, conocimiento del mercado, claro. el conocimiento de mercado. Creo que el gobierno mexicano lo ha hecho durante mucho tiempo, pero me parece que ahí hay un punto entre el incentivo que se le da a la empresa, ¿no? O sea, proveer información, pero el incentivo de tal vez a estos primeros grandes llevar de la mano y justo después hacer una cadena, ¿no? De aprendizaje, que también el propio empresario esté comprometido con los demás en justo seguir el camino. Y esto te lleva a gran debate sobre diversificación, transferencia de tecnología. No solo tiene que ver con esta transferencia de conocimiento de cómo hacer las cosas o la tecnología per se, sino qué haces con eso que llega al país, ¿no? Claro. Hay una inversión de un producto, una empresa, una pequeña, mediana empresa entra dentro de esa cadena, pero ¿cuál es estoy tratando de buscar una palabra, ¿cuál es ese interés de esa pequeña y mediana empresa de innovar lo que se le está dando que tiene que proveer? No sé si me explico. También forma parte de la transferencia. Es decir, ¿qué tanto queremos ser más competitivos o queremos generar competitividad? No solamente replicar, ¿no? China es un ejemplo súper claro, ¿no? China hace 2 décadas dejó entrar inversión 49-50, ¿no? Tuvo este proceso de aprendizaje y ahora es competitivo, ¿no? Ahora el problema que tiene Apple con China y la comercial de Biden va en ese mismo sentido. Entonces, también un poco es, si es un problema de financiamiento, si es un problema de conocimiento, pero también tiene que ver con hacia dónde quieren ir las empresas. A ver, pues retomo tu pregunta para Luis, porque creo que son varias muy puntuales. Una es esta del aprendizaje y de los costos, porque en efecto entiendo que la idea, Luis, es cómo reducimos esas curvas de aprendizaje, ¿no? Que no cada uno tenga que hacer todo el recorrido de aprendizaje completo, sino que mientras más reduces esas fricciones, pues más incentivos hay para entrar. Y esto que plantea ahorita sobre el desarrollo de conocimiento o de transferencia de conocimiento. Sin duda, reducir los costos es creo que un objetivo y hay varias formas de hacerlo. Digamos, no siempre tiene que ser una transferencia directa. Y nosotros lo que hemos identificado y hay, digamos, beneficios muy claros en reducir las brechas de cómo acceden las empresas a este tipo de información. Ya hablábamos hace rato cómo Comercio MX te permite hacer un matchmaking entre las pequeñas y medianas empresas y grandes compradores globales. Ese tipo de paso final, antes o digamos tradicionalmente quien tiene acceso a ese tipo de conexión son las grandes empresas, porque o pagan esos servicios o porque no hay disponible la información suficiente. Pero eso se replica también en otros espacios. Y hay un caso que a mí siempre me sigue impactando, que es algo que nosotros hemos vivido con múltiples empresas y que tiene que ver con las cadenas nacionales y globales de valor. Cuando una empresa, por ejemplo, mexicana, quiere encontrar un proveedor, no sé, de alguna manufactura, una tubería, lo primero que hace es, digamos, buscar en sus redes. Segundo, quizás entra a la web y trata de encontrar información de algún proveedor de este tipo de manufactura y muy probablemente, y este es uno de los problemas que tenemos, termina comprando esa manufactura en China, ¿no? Porque existe esa información y encuentra a 3, 4 clics, encontrará la información de ese vendedor chino y a buenos precios, ¿no? Sin embargo, lo que hemos visto, y esto es la parte importante y el problema de la brecha también en información, es que esa misma manufactura se está haciendo, digamos, a 2 estados de distancia. Y a veces tienes ventajas en términos de logística, pero que no lo estás viendo porque ni te enteraste. Exactamente, no se enteran, no se sabe que existen esos proveedores nacionales en Veracruz, en Aguascalientes. Un comprador de Sonora no sabe que ese mismo proveedor lo tiene a 3 horas de distancia. Y ese es un grave problema. Por eso siempre lo que nosotros bromeamos es el mercado no está resolviendo ese problema. El mercado no está resolviendo el problema de información y eso que tenemos ya grandes plataformas de información, las mismas buscadoras como en Google deberías de encontrar relativamente fácil, pero incluso tenemos directorios empresariales como el de NUE, que es un directorio estadístico de INEGI, donde no encuentran información las empresas. Entonces necesitamos generar capacidades
para que esos proveedores se encuentren fácilmente. Y Comercio MX es una forma. Habrá otras porque también es cierto que las oportunidades de negocio no nada más se generan con compradores globales. Yo insisto mucho en que hay Claro. compradores nacionales muy grandes y que deberían de voltear a proveedores locales que están con capacidades, con tecnologías. México ya es un hub de manufacturas que producimos realmente de todo. Ahora, ¿cómo se integra esto? Y ahí te pregunto, Mariana, porque han hecho referencia ustedes, si he entendido bien, a que estas redes, pues no solamente están en México, ¿no? Que en Estados Unidos, no sé si abarca Canadá también, pero que ya están como organizados. ¿Cómo se puede integrar estas redes que se están articulando en México con esas otras redes y cadenas que están, pues ya quizás hasta más maduras en otras partes? Pues creo que es el gran tema que hemos tenido en este programa es información, o sea, Mm. claramente eso, ¿no? El posicionamiento de la información que tan rápido lo encuentras en la red, ¿no? Este ejemplo que decía Luis, pues nos pasa hasta, no sé, Hasta un plomero, pues, ¿no? un plomero, pues, o sea, Sí, sí, uno sí. busca siempre, igual tienes un problema en casa, buscas con tus amigos, buscas y vas extendiendo. Creo que también tiene que ver con el posicionamiento de, digamos, de ciertos productos, ¿no? Hay buscadores que posicionan ciertas empresas Ujú. a otras. Y también creo que podrían ser una cosa, es la información disponible y también los incentivos. Y eso tiene que ver con la formulación de políticas públicas. Si tú incentivas de alguna Ujú. a las compañías mexicanas que incorporen pymes dentro del país versus lo exterior, Claro, es decir, estás generando un incentivo de antes de irte a China, porque fue el cuarto que claro, claro. en el buscador, pues si tengo un incentivo de una reducción en cualquier situación dentro de una política que me beneficie, tal vez yo incentive la búsqueda Claro. mexicanas. Porque paradójicamente tú mencionabas hace rato un incentivo, nada más que no es doméstico, que es el TEMEC, Claro, ¿no? O sea, cuando tú dices este tema que lo voy a resumir y espero resumirlo bien, pero es que dentro de las redes, de las reglas del TEMEC es que, por ejemplo, para un coche, el componente de partes que se producen en ese país o en esa región del TEMEC sea un porcentaje mayor que el que se tenía antes, justamente para que no te llenes de proveedores de otras regiones, ¿no? claro, digamos, eso lo negoció en un acuerdo. Habrá bienes y servicios en los que se pueda aplicar estos incentivos y hay otros en los que no. Por ejemplo, el acero y el aluminio, ¿no? Que es un gran tema ahora y que forma parte de, digamos, de las propias fricciones que hubo en la negociación del TEMEC. También tiene mucho que ver cómo se direcciona. Algo que es muy interesante es analizar, por ejemplo, ciertos sectores o clústeres con pymes en Europa, ¿no? O en Asia. Y ahí la participación del Estado es fundamental, ¿no? Los incentivos que dan los gobiernos para que justo estas pequeñas y ¿Y qué medianas son? ¿Incentivos fiscales, por ejemplo? pueden ser incentivos fiscales, pero pueden ser incentivos de otro tipo, ¿no? Desde identificación, ¿no? Esta página de Comercio MX es un incentivo de información, ¿no? Ujú. Para resolver un tema para las empresas, pero puedes darles incentivos de otro tipo. Digamos, ahí yo nunca he trabajado en el gobierno, por eso no puedo como decirlo claro. Ajá. Pero seguramente hay millones de ideas, hay muchas personas muy creativas y muy inteligentes que se les puede ocurrir millones de formas, pero el punto es siempre llegar al empresario. Este diálogo entre gobierno y empresa es fundamental y creo que muchos de los ejemplos de países asiáticos que estaban mucho menor desarrollados Ujú. nosotros en la década del 80, ahora nos han sobrepasado en muchas. Claro, así es. ¿Por qué? Porque se identifican sectores en los que somos competitivos, porque hay información, porque hay incentivos y porque se identifican mercados. Y políticas de Estado, digamos, que es fundamental Exactamente, estas cosas, porque son proyectos a largo plazo, no exactamente. sexenales. Vamos a una nueva pausa y regresando, Luis, Mariana, a ver si podemos platicar de qué le recomendarían ustedes y qué características tiene que tener quien aspire a entrar a estas redes y a estos mercados. No la parte de los requisitos, que ya nos la explicaste, Luis, sino la parte de qué competencias, qué fortaleza hay que desarrollar, pues para que te vaya bien, para que puedas vincularte a estas cadenas de valor
que también tienen estándares pues, distintos a lo mejor, ¿no? De niveles de exigencia también. De eso, si les parece, platicamos regresando a este. Bueno, estamos de regreso y a ver, retomo, Luis, la pregunta que te hacía antes de la pausa. ¿Y qué le dirías hoy a quien nos está viendo que tiene una empresa, micro, pequeña, mediana empresa, y que aspira a ser ya sea proveedor doméstico, como tú apuntabas, para el propio mercado interno, o el mercado interno, pero con miras a formar parte de una cadena que termina exportando, o ya en algunos casos hasta los que se convierten, como decías tú, en exportadores directos? Pero en todo caso, entendiendo los desafíos que hay, que ya decía Mariana, de financiamiento, de incentivos, de estímulos, todo eso lo entiendo y es clave, pero en el entendido de que tú logras resolver una serie de temas de estos, ¿qué tiene que tener una empresa para tener una inserción exitosa en estas cadenas? Bueno, más que una recomendación, ¿no? Como de experto, más bien me gustaría compartirles una experiencia de una empresaria Muy bien. que me pareció un caso de éxito y que justo fue a través de Conecta Américas, ahora Comercia MX, que encontró oportunidades, pero creo que habla un poco de eso, ¿no? De qué se necesita para como materializar y finalizar como una compra en el exterior, que creo que es el caso en este caso de Tania Muñoz, es una empresaria mexicana, eh, tiene una empresa que se llama Cocina Mestiza, producen salsas, moles, y ella estaba empezando a encontrar oportunidades en el exterior, quería ampliar su mercado, ingresa a la plataforma y encuentra una oportunidad de negocio publicada por Grupo Brit, que quizás conocen, es un grupo grande que tiene tiendas en aeropuertos, y se postula. Es un clic. Se atrevió a ofertar con Grupo Brit la compra, y Tania ya lleva varios años exportando sus productos a través de este grupo. Pueden encontrar su salsa, su mole en varias partes del mundo, incluso a través de este grupo que tiene tiendas en aeropuertos, particularmente en Centro y Sudamérica. Y bueno, lo que hizo Tania fue atreverse de inicio a hacer esto. Por supuesto, la parte digital es importante, ¿no? Todo esto sucedió digitalmente, y de hecho es una de las oportunidades que nos brinda el mundo pospandémico, ¿no? Hay grandes problemas, pero quizás una de las lecciones que nos dejó es que esto que estamos teniendo, esta conversación digital, se replica y es un proceso también productivo para las empresas. Nosotros en la Secretaría organizamos ruedas de negocio, organizamos varias el año pasado, Mujer Exporta MX, Food Venues, entre otras, y antes estas ruedas de negocio se hacían presencialmente, eran muy costosas, la logística, traer empresarios de aquí y de allá era muy complejo. Ahora se hacen de forma digital, el costo es cercano a cero, y, y pueden encontrar compradores de forma mucho más sencilla. Entonces, esa digitalización, ese proceso de economía digital que estamos viviendo es bien importante y es algo ineludible, algo que las empresas tienen que hacer sin duda para integrarse a más cadenas globales de valor. Y finalmente, algo que me parece importante de decirle a las empresas es que busquen, hay muchos apoyos realmente como no solo financieros, sino de capacitación. En realidad, la exportación, hay apetito, ¿no? Hay apetito y hay como un sector muy vivo, creo yo, pero tienen que identificar, creo yo, muy bien cuáles son los intereses que tienen en el mundo de la exportación, ¿no? Y entre más especializados sean, mejor. O sea, una empresa, digamos, una empresa que quiere exportar café, no tiene que hacer todo el trabajo. O sea, tiene que entender bien dónde es donde produce valor, y pues si para temas de logística no es pues lo suyo, para temas de servicios asociados al negocio, como de project management o de, no sé, de temas más de financiamiento, igual y eso no es lo suyo, pues que se atreva también a contratar servicios de este tipo para que sea más fácil, ¿no?
hay, les decía yo al inicio, servicios muy innovadores en todo el proceso de exportación, que les invito a que conozcan a las empresas. Que me parece ahí, Mariana, un punto interesante esto que dice Luis, ¿no? Porque a lo mejor desde el desconocimiento pensamos que hay que hacer todo, que hay que saber hacer todo, y pues resulta que no, que lo que hemos visto, el brinco, por ejemplo, de cuántas empresas con la pandemia, retomando esto que decía Luis, cuántas empresas hoy tienen distribución de productos que no tenían porque no habían podido montar una logística propia y que hoy pues la contratan en alguna de las plataformas. Pienso desde venta de comida hasta venta de productos, ¿no? Claro, con los costos que implica pues, compartir el negocio con quien sea intermediario, distribuidor, etcétera, pero de que de todos modos te permite llegar a mercados que de otra manera no habrías llegado, ¿no? O sea, hay de todos modos ganancia ahí. Pero yo reiteraría la pregunta, Mariana. Uno, creo que Luis ya nos daba una pista que es, pues tú entiendes cuál es tu rol, cuál es tu especialidad, cómo puedes asociarte con quien te ayuda a resolver necesidades en el proceso, pero ¿qué agregarías tú como temas que hay que desarrollar, fortalezas que hay que desarrollar para quien quiera participar en estas redes? Yo creo que Luis le ha dado en el clavo en la palabra atreverse. Okay. Creo que es muy importante, en época de crisis nos presenta retos y una forma de renovarnos y replantearnos hacia dónde queremos. Creo que saber exactamente dónde queremos estar como empresa, cuáles son las oportunidades que nos ofrece el nuevo ambiente nacional e internacional, pandemia digamos, y los acuerdos que estamos firmando. Es importante, uno, identificar en qué somos competitivos, dos, buscar aliados, ¿no? En términos de información, y si yo puedo entrar a esa cadena, y tres, creo que es un momento novedoso en el sentido en que los acuerdos de libre comercio discriminatorios se están incorporando a las pymes como algo fundamental, ¿no? ¿Eso qué significa? Que se da que se reconoce por parte de los estados que firman acuerdos discriminatorios la importancia de las pymes en las cadenas globales de valor y de la competitividad de los países. O sea, que tendrían que estar incluidas. Están incluidas. De hecho, TEMEC, TEMEC tiene muchas cosas que podemos criticarle, no un acuerdo perfecto, ni mucho menos, pero en el capítulo 25 se dan los principios generales de cooperación en las pymes dentro de América del Norte. Okay. Creo que es fundamental, es algo que también se va a discutir en el marco de la OMC, ahora que tenemos a la doctora Noguchi, ¿no? una representante del sur global. Creo que las pymes están si antes decían, bueno, las pymes forman parte digamos, de la producción del país, creo que están en un momento donde están brillando. Y ese momento también hay que subirse al tren, ¿no? Entre que es un momento importante y atreverse en qué sí pueden aportar y cómo pueden crecer de acuerdo a cómo se van desarrollando. Yo les dejaría esto. Creo ¿Tú crees que el contexto hoy, Mariana, perdón que te interrumpa, pero esto que me parece muy interesante, el contexto del TEMEC hace más viable a las empresas participar que incluso en el TLC? Creo que tenemos reglas claras, específicas y de cooperación en las pymes. Y eso ya es un paso. Ok. Digamos, esa es una gran diferencia respecto al Telecan. No es que no existiera, pero ahora tenemos certidumbre en cuál es el proceso de cooperación y esta plataforma forma parte de las necesidades que se establecieron en el capítulo 25 del TEMEC. Ok. Y siguiendo esa línea, Luis, ¿tú qué dirías que una empresa, porque tú nos platicabas al principio del programa, de los perfiles, ¿no? De alguna manera, para ponerlo en términos que ubicamos en redes sociales, y decías, pues mientras más le pongas a tu perfil de qué haces y tus productos y tu experiencia, pues más probabilidades tenga de que encuentres del otro lado a alguien que esté interesado en lo que tú haces, ¿no? ¿Qué recomendarías en ese sentido? ¿Y qué recomendarías en términos también técnicos, digamos? Porque entiendo que parte de lo que ha frenado las pequeñas y medianas empresas es que justo por la historia de su propio nacimiento, porque son a veces familiares, porque a veces tienen ciclos de vida muy cortos, que es lamentable, ¿no? Pero pues, nacen y desaparecen muy rápido,
por el mercado, por falta de financiamiento, por lo que ya han apuntado, no alcanzan a veces a niveles de profesionalidad o de profesionalismo, pues que hace más difícil de pronto insertarte con esto, ¿no? Porque no es lo mismo tener un pequeño negocio familiar que de pronto volverte proveedor de unos monstruos de estos, donde si tú fallas, pues comprometes el proceso entero y por lo tanto el nivel de exigencia es distinto, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías ahí a las empresas que quieren entrar con un perfil y que quieren formar parte de esto? Sí, pues es una invitación a las empresas a que se profesionalicen más también, porque hay, digamos, diferentes tipos de MIPIMES, ¿no? Tenemos en México, la diversidad económica de México es tal que una MIPYME puede ser no sé, una tienda de productos que no está registrada ante el SAT, ¿no? Pero que está digitalizada y que ofrece ciertos productos de forma digital, o puede ser una empresa que ofrece servicios y lleva 30 años ofreciendo de forma profesional servicios, pero no ha logrado como pasar al siguiente nivel y no está explorando ni siquiera como otros territorios dentro del país y está como muy localizada, muy focalizada. Entonces, hay una gran, como bien dices, Mario, una gran variedad de empresas y definitivamente Comercia MX es para empresas que están ya en un proceso quizás más avanzado, ¿no? Ya se requiere cierto nivel de profesionalismo, como tú mismo lo llamaste, para precisamente lograr publicar y postularte para oportunidades de negocio, que esto es importante que vamos nosotros a estar haciendo también en conjunto con la Cancillería, con nuestras embajadas y consulados, para que muchas de las consultas que llegan a estas embajadas y consulados se pueden resolver fácilmente a través de estas plataformas. Nosotros, aparte de como el trabajo de plataformas, también resolvemos esas dudas y son un montón. Pero también, y esto es algo que tenemos que seguir insistiendo, las empresas tienen que ser proactivas en estos espacios, tienen que formar parte de comunidades, tenemos una sección importante de comunidades, les recomiendo que vean, hay muchas, las sectoriales creo que son más importantes porque les permite tener información que otras empresas están generando de su mismo tipo, ¿no? Estos son los problemas que yo enfrenté al entrar al mercado canadiense, estos son los problemas que yo enfrenté como empresa de servicios de tecnología o de software cuando quise venderle a una empresa en Japón y así, ¿no? Entonces, tienen que ser muy proactivos dentro de la plataforma para que, pues, al final disfruten de los beneficios. Y yo vuelvo a invitar a las empresas. Al final, Comercia MX es una herramienta, pero lo que es importante es que empiecen a contemplar la posibilidad que les ofrecen los mercados globales. Porque algo que no mencionamos en el programa es que no nada más es el proceso de innovación en sí mismo, sino que realmente cuando tú exportas, estás dando un salto. Estás dando un salto que definitivamente se va a reflejar en tus cuentas. O sea, al final, los mercados globales lo que ofrecen son muy buenas oportunidades en cuanto a precios, muy buenas oportunidades en cuanto a nuevos tipos de usuarios o clientes. Entonces, hay incentivos ya dados, naturales, que da la exportación. Que esto sirva como una invitación a que las empresas, independientemente de Comercio MX, exploren la posibilidad para la exportación. Y finalmente ahí, Mariana, yo quisiera un poco recapitular parte de lo que has venido señalando y lo que has venido señalando Luis y tú, que por un lado tiene que ver con lo que las propias organizaciones tienen y pueden desarrollar, como esto de los procesos de profesionalización que hablábamos ahora, el tema de atreverse a vincularte a otros mercados que describían los dos como una de las piezas clave para que esto suceda, pero también el tema de política de Estado, ¿no? Y de política pública en ese sentido. Eh, digamos, creo que los ejemplos que has puesto de otros países que en 20, 30, 40 años le dieron la vuelta a su economía, pues pasan por ahí y que quizá es como un poco la lista de los temas que tendríamos que seguir mirando, ¿no? O sea, esa lista de las cosas que, en tu opinión, como especialista, pues hay que estar palomeando, sobre todo en el contexto internacional que hoy estamos viviendo. Sí, creo que también vincularse con el sector universitario es importante.
De hecho, en muchos países lo han hecho así, se desarrollan clústeres vinculados con universidades específicas. También pasa en México, ¿no? De hecho, tenemos una universidad estadounidense dentro de propio Querétaro que justo trata de potencializar el sector aeroespacial en la región en esa región. Digamos, esta vinculación entre el sector académico y empresarial junto con el gobierno son una mancuerna muy importante e interesante para proyectarse hacia el exterior. México es un país abierto al comercio internacional, ya hemos modificado esta estructura de inserción desde hace ya varias décadas. Ha tenido resultados positivos, pero también como todo hay perdedores en este sentido y digamos, identificar especializarse, actualizarse constantemente, eso es lo que permite nuevamente engancharse en este sentido. Creo que en términos de política comercial, sí México ha desarrollado a lo largo de, digamos, de este siglo y la segunda década del siglo anterior, una política de Estado en términos de política comercial. Creo que eso se ha mantenido, se ha profundizado, tenemos ya más experiencia. México ha sido innovador en términos de acuerdos discriminatorios con nuevas políticas. Y creo que eso, mucho tiene que ver con las oportunidades que podamos ver. Me parece que hay plataformas en las cuales se puede incentivar. Bien decía Luis, ahora la Cancillería tiene el trabajo que antes hacía ProMéxico, y también un tema bastante interesante en cómo se va planteando este sentido, pero eso, atreverse a buscar información, a ver la posibilidad y que todo es posible. De nuevo, en las crisis, como es esta pandemia, sí, obliga a abrir nuestra mente, abrir y buscar nuevas posibilidades. Y yo les diría a los pequeños y medianos empresarios que nos están viendo, o cualquier otra persona con servicios profesionales, atrévense a pensar y a identificar esta nueva normalidad, nuevas oportunidades de negocios. Muy bien. Pues nada más, ¿nos recuerdas otra vez las plataformas, Luis, por favor? Primero, invitarlos a Comercio MX, que es el motivo de esta reunión. Visiten ustedes, explórenla, hagan los clics que consideren en comerciamx.economia.gov.mx. Pero también aprovechando el anuncio, revisen, también exploren Data México, encontraron un montón de datos interesantes. Y Exporta MX. Exporta MX es exportamx.economia.gov.mx. Todas estas plataformas también las estamos haciendo para la promoción de las exportaciones mexicanas y para la atracción de la inversión extranjera, en coordinación una estrategia aparte que en otro momento quizás valdría la pena platicar contigo y con tu audiencia, Mario. Muy bien, muchas lo haremos con mucho gusto. Gracias, Luis. Y gracias, Mariana, como siempre. Un gusto estar contigo, Mario. Luis, un placer estar contigo. Gracias. Y gracias a usted por habernos acompañado nuevamente en esta edición. Yo le invito a que continúe con nuestra programación y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico día.